Hola, muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida a este primer día de camino, viviendo las bienaventuranzas desde la gratitud. El texto de las bienaventuranzas es la introducción, no solo al Sermón del Monte, sino a toda la enseñanza de Jesús, porque con las bienaventuranzas el Señor nos propone una manera muy extraña de buscar, de encontrar y de vivir la felicidad. Y es extraña porque señala circunstancias que la humanidad, tanto en tiempos de Jesús como ahora, hemos considerado lo contrario a la felicidad. Y justo esas experiencias, Jesús propone reconocerlas y buscarlas intencionalmente como caminos de abundancia. Por eso las bienaventuranzas son portadoras de una novedad que es revolucionaria, de un modelo de felicidad que es opuesto al que habitualmente nos comunican los medios de comunicación y la opinión dominante a nuestro alrededor. En la lógica de este mundo, los que Jesús proclama bienaventurados son los perdedores, los débiles. Por eso, este es un texto extraordinario, que contiene toda la novedad del Evangelio, toda su sabiduría y toda su fuerza para transformar en profundidad nuestro corazón y para renovar el mundo. Lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y los versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan mentiras contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. En estas palabras Jesús nos describe a los elegidos, aquellos a quienes Dios promete un gozo distinto, una alegría del cielo. Nos describe con las bienaventuranzas una radical reconstrucción de nuestro corazón. Y fíjense cómo es la secuencia que señala el Señor. En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra necesidad, tenemos que reconocer que somos pobres de espíritu. Entonces decidimos dejar de querer controlar la situación y le cedemos el control a Dios. Y así somos mansos y tenemos el corazón humilde. Luego, nos arrepentimos de nuestra autosuficiencia, de nuestra vanidad, y por eso lloramos. Y así quedamos tan agradecidos por su presencia que anhelamos más de Él, tenemos hambre y sed. Y al acercarnos más a Él nos parecemos más a Él, y entonces somos misericordiosos. Perdonamos a los demás y así seremos perdonados. Cambiamos nuestra mirada sobre nosotros y sobre los demás. Y así tenemos el corazón limpio, lo que nos permite amar a nuestros semejantes y nos permite trabajar por la paz. Y por último, soportamos la injusticia. Por eso no se trata de una modificación momentánea de nuestra conducta, no, es un cambio radical. Por eso decía San Pablo que el que está en Cristo es una nueva criatura, y pongan atención a este detalle. Cuanto más radical es el cambio, más grande es el gozo. Y es cierto que esto requiere esfuerzo, que requiere voluntad de nuestra parte, pero es un esfuerzo que vale la pena, porque se trata de tener el gozo de Dios en nuestro corazón. Hay una alegría deliciosa que viene de Dios, un gozo santo, y está a nuestro alcance. Solo hay una decisión que tenemos que tomar para poder vivir con ese gozo. Los hombres siempre hemos buscado la felicidad. Esto no ha cambiado a través del tiempo. Pero en nuestra sociedad actual es evidente que importa más tener que ser. Y en contraste,
a este concepto de felicidad, nos encontramos que la felicidad que Jesús promete es motivada por sentimientos internos que se experimentan, que causan felicidad en nosotros. Es decir, para Jesús, la felicidad consiste claramente en ser y no en tener. Jesús afirma entonces que las personas más felices no serán ni los más ricos ni los más poderosos, sino los más humildes, los más misericordiosos, los que amen más al prójimo. Dice el Papa Francisco que las bienaventuranzas son el carnet de identidad de los cristianos y el programa para lograr la santidad, pues el cristianismo es una religión para practicarla, no para pensarla, no para teorizar sobre ella. Vamos entonces a zambullirnos ya en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que Jesús era un maestro en el arte de la comunicación, ¿verdad? Y en este caso elige con mucha sabiduría una palabra que revela un aspecto que debería ser un sello, una marca característica de los que le seguimos, que es la necesidad. Así como la pobreza económica apunta a la necesidad de cosas materiales, ser pobre en espíritu apunta a la necesidad de Dios, a que seamos conscientes de nuestra necesidad de su presencia en nuestra vida. Y si bien toda la humanidad está necesitada de Dios, y eso es evidente, esta bienaventuranza permanece exclusiva para aquellos que reconozcan humildemente su condición de pobres de espíritu. Y eso implica entender que cuando estamos apartados de Dios, espiritualmente somos pobres, muy pobres. Estamos en quiebra, en la ruina. Ser pobre de espíritu es eso, reconocer nuestra profunda necesidad del Señor. Como Jesús dijo en Juan, separados de mí no pueden hacer nada. Él es el único que puede satisfacer nuestra alma sedienta de plenitud y de trascendencia. Él sabe que tanto la riqueza como la pobreza nos esclavizan, que nos alejan de los demás, que nos hacen traicionar los ideales. El amor a la riqueza también puede ser causa de mucho dolor, de injusticias, y Jesús propone la pobreza de espíritu como un modo de ser libre del control que pueden ejercer sobre nuestra vida el ansia de la riqueza o el temor a la pobreza. Cuando Jesús se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de humillación, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús es Dios que se despoja de su gloria. Y aquí vemos la lección de la pobreza por parte de Jesús. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso, tratar de comprender bien este concepto es necesario. Y para eso los invito a viajar con la imaginación al encuentro entre Jesús y el joven rico. Un texto que pueden encontrarlo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versículos del 17 al 30, o en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, los versículos del 16 al 30, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y los versículos del 18 al 30. Por lo que dicen Mateo y Lucas, sabemos que este hombre era joven y que era muy rico. Además, Lucas agrega que era uno de los principales, es decir, que pertenecía a una familia noble y distinguida. En el relato de Marcos se nos dice que llevaba una vida moral ejemplar. Y es muy llamativo que fue corriendo donde estaba Jesús y se arrodilló ante él, lo que era un comportamiento extraño para alguien de su categoría. Y todo parece indicar que consideraba a Jesús como alguien muy importante que le podía guiar espiritualmente. Sin embargo, a pesar de tener tantas cualidades buenas, este joven sentía que algo le faltaba en su corazón, sentía un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que ya había alcanzado en la vida.
se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Y ya su forma de expresar la pregunta deja claro cuál era su creencia equivocada. Pensaba que podía conseguir la vida eterna del mismo modo que obtenía todo lo demás en su vida, por su fuerza, por sus medios, por su mérito. ¿Qué debo hacer, Jesús? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto tengo que invertir para asegurar esa ganancia? Y la respuesta de Jesús intenta hacerlo pensar un poco. Bueno, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Bueno, ¿cuáles son esos mandamientos? Mientras saca un papel y un lápiz para anotar. Jesús le contesta: no mates, no cometas adulterio, no robes, honra a tu padre y a tu madre. ¡Fantástico!, dice el joven. Bueno, asesinato no, nunca a nadie. Honrar a padre y madre, por supuesto, los visito los domingos. Amar al prójimo como a mí mismo. Sí, yo creo que está todo, ¿eh? Cumplo esto y desde chiquito. Entonces Jesús va directo al grano y le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y allí sí tendrás un tesoro en el cielo. Y esas palabras dejaron al joven apenado y a los discípulos asombrados, porque se preguntaban: bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? La respuesta de Jesús es contundente: para los hombres es imposible. Y fíjense que no dice improbable, no dice que será difícil, dice que es imposible, dice que no hay oportunidad, que no hay manera, que no hay esperanza. Imposible. Y noten también que Jesús, al ver cómo se marchaba, no fue atrás de él diciéndole: bueno, no te lo tomes tan a pecho, no quise decir que des todo lo que tenés, ¿qué te parece si das un 50%? No. Jesús no bajó el precio para evitar que se fuera. Este joven pensó que lo único que lo separaba del cielo era un trámite más. Eso tenía sentido para él. Y Jesús le dice: de ninguna manera. Lo que querés cuesta mucho más de lo que podés pagar. No necesitas un buen currículum, necesitas un Salvador. Porque para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es que el dinero no era el problema del joven rico, su problema era la autosuficiencia. El problema no eran sus posesiones, el problema era su orgullo. «Cuán difícil será para un rico entrar al reino de los cielos», dijo el Señor. Pero no solo los ricos tienen esa dificultad, también la tenemos nosotros, si pensamos que nuestra piedad, que nuestros títulos, que nuestro conocimiento, que nuestros años de servicio en la parroquia nos hacen aptos como candidatos para el reino. El mensaje de la primera bienaventuranza es claro: bienaventurados, felices, dichosos, los pobres de espíritu. El tesoro del gozo es dado a los espíritus pobres, no a los pudientes. La alegría de Dios se recibe al rendirse, no al conquistar. El primer paso hacia el gozo es un pedido de ayuda, un reconocimiento de nuestra necesidad interior. Los que prueban la presencia de Dios están conscientes de su pobreza espiritual. Son los que tienen sus despensas desiertas, los que tienen los bolsillos vacíos, los que no se jactan de sí mismos, los que le piden a Dios que haga por ellos lo que ellos no pueden hacer sin Él. Es una senda diferente, una senda que no estamos acostumbrados a tomar. Pero cuando somos realmente pobres de espíritu, tenemos algo para dar que es mucho más valioso que el oro y que la plata. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. San Pablo también escribió que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Evidentemente, Dios busca vasijas vacías más que sabiondos orgullosos. Y Pablo lo había experimentado en carne propia, porque él era un millonario espiritual y lo sabía. En aquellos tiempos, si alguien tenía motivos para confiar en esfuerzos humanos, ese era Pablo. Como escribió en la carta a los Filipenses: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. El joven Pablo estaba decidido a mantener la pureza de la fe, lo que significaba perseguir a los cristianos y arrestarlos. Y iba de rumbo a Damasco, para hacer eso. Y entonces escuchó la voz del Señor y se preparó para lo peor, porque él era consciente de que era un perseguidor feroz de los discípulos de Jesús. Pensó que todo había acabado, pero lo único que recibió fue silencio por unos días. Dios lo dejó en un dormitorio prestado, con los ojos cubiertos de escamas, de manera que solo podía mirar para adentro. Y evidentemente cuando miró para adentro no le gustó lo que vio, porque se vio tal cual era, según sus propias palabras, el peor de los pecadores. Se dio cuenta que era un fanfarrón, un legalista, un justiciero, un sabelotodo que declaraba conocer todos los secretos de Dios, y allí Ananías lo encontró. Y cuando finalmente Pablo se rindió, Dios entró en escena. Comparado con el joven rico, Pablo sabía que no podía negociar con Dios, y por eso no presentó excusas, solo suplicó misericordia. A solas, en aquella habitación, con sus pecados en su conciencia, pidió ser limpio. Y ese mismo día, Saulo, el legalista, el fanfarrón, fue enterrado y nació Pablo. Y después de eso nunca volvió a ser el mismo, y tampoco el mundo lo fue. Recorrió miles de kilómetros, predicó sermones conmovedores, formó discípulos consagrados. Y fíjense qué curioso, a Saulo, como a otros, el Señor le cambió el nombre. En cambio del joven rico, nunca se menciona su nombre en el Evangelio. Y quizás sea esa la explicación más clara de la primera bienaventuranza. El que se hizo famoso por sí mismo figura sin nombre. Pero los que invocaron el nombre de Jesús recibieron no solo nombres nuevos, sino también vida nueva. ¿Y cómo podemos vivir, cómo podemos abrazar esta bienaventuranza desde la gratitud? En primer lugar, reconociendo nuestra pobreza ante el Señor, despojándonos de cualquier tipo de orgullo, de saberes, de títulos, viviendo con humildad, no confiando ya en nosotros mismos, sino fundamentalmente en la gracia y en la misericordia del Señor. Ser pobre de espíritu significa aceptar la total dependencia de la misericordia de Dios. Significa aceptar no tener nada para recibirlo todo, con una conciencia muy viva de la gratitud absoluta de los dones que nos da el Señor. Si decimos bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, lo contrario sería desafortunados los autosuficientes, porque sus méritos jamás les alcanzarán para ganar el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso, hoy te invito a reconocer la necesidad que tenemos de Dios, para que Él venga a habitar en nosotros, para que nos dé una nueva vida y un nuevo propósito para vivir. Y así podremos estar completos y bienaventurados. La tarea para hoy será escribir esta bienaventuranza todas las veces que necesites hacerlo y meditarla, orarla, rumiarla, tenerla presente durante todo el día. Y ahora me despido, pero te dejo a solas con el Maestro, con tu amigo, para que le digas que tenés una profunda necesidad de Él. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Mi amigo baja
de los montes. Le gusta andar por ahí curando gente, llenar las tardes de poesía con la marca del sol sobre la frente. Mi amigo llega justo a tiempo, y cuando él aparece siempre hay fiesta. Suele cambiar nuestra agua en vino, dejando atrás el miedo y la tristeza. Él mira lo profundo que duele en cada vida. Nos quiere hasta el extremo, sabiendo que sin duda solo el amor curará heridas. Mi amigo fue quien me ha enseñado a buscar entre los pobres la riqueza y a mirar con ojos limpios para encontrar en todo la pureza. En fin, mi amigo me ha llevado a la cima más alta y sin atajos. Yo siempre quise ir hacia arriba, pero llegué yendo hacia abajo. Caminaba entre el pueblo y qué feliz la gente, qué feliz, al mirarse al espejo y descubrir la misma marca del sol en cada frente.